Buenos días a todos y a todas. El día de hoy quiero presentar cuatro textos, cuatro libros que para mí fueron o son muy importantes dentro de el desarrollo o la propuesta que quiero hacer de investigación. Nada, pues mi nombre es Nicky Camelo, soy estudiante de la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima y pues el día de hoy quería presentarles los siguientes cuatro textos y hablar un poquito sobre una característica que a mi forma de ver es transversal a estos textos. Entonces, el día de hoy vamos a ver de la señora Silvia Kusikanki, un texto que se llama Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Vamos a hablar de un texto que se llama Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado. Vamos a hablar un poquito de El fin del libro y el comienzo de la escritura, de que está en la gramatología del señor Derrida. Y vamos a ver Los cuerpos dóciles que se encuentran en Vigilar y Castigar del señor Michel Foucault. Es importante aclarar que esta presentación no es una presentación muy sucinta. Lo que voy a señalar o a resaltar simplemente son algunas características que llamaron poderosamente la atención en mi lectura, en la lectura que hice de estos autores y estos textos, y cómo estos cuatro textos tienen una característica en común que para mí es muy importante. Entonces, primero hablemos de Silvia Kusikanki en una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Eh, es importante o algo que llamó poderosamente la atención en mí es el hecho de que Silvia no vea este ejercicio que ella hace como un ejercicio académico, como un ejercicio teórico, sino que ella lo vea desde una urgencia política. Esto es clave de entender porque para ella todo el universo conceptual, discursivo, teórico va amalgamado con el sentido práctico y político del mismo. Eh, ¿Por qué es importante entender esto? Porque la propuesta que hace ella es una propuesta para entender un proyecto de modernidad indígena, ¿cierto? Un proyecto de descolonización y nos muestra eh, cómo ciertas teorías que ya se han venido tratando no son suficientes. Entonces quiero llamar la atención sobre tres cosas. Primero, el asunto de que sea una urgencia política y no un interés teórico académico. El segundo, que en el texto la compañera Silvia nos muestra diferentes formas de estudios postcoloniales que se dieron en la India y en el pueblo cátaro. También nos muestra estudios sobre la subalternización y nos muestra, que es lo más importante, cómo estas teorías pareciera que no alcanzan a comprender el panorama del proyecto de modernidad indígena en Latinoamérica y más bien cómo toda esta teorías del multiculturalismo y de la hibridez son teorías que por ser esencialistas encubren y reavivan los procesos de colonización y de subalternización. Esto se me hace que es la crítica central del texto, ¿cierto? Y la propuesta central del texto se me hace que la podemos ver a través del término que ella plantea, que es el de Chixi. Chixi entendido como esa unión que no es unión, esa mezcla que no destruye las partes, por decirlo así, pero que genera algo nuevo también. Eh, Ella lo plantea el término Chixi para podernos referir a un mestizaje decolonial. Y es muy importante porque su propuesta decolonial parte de una mezcla en la cual no se pierde, ni se subordina, ni se subalterna las partes. Eh, entonces, como podemos ver, hay una crítica a cierto multiculturalismo, a ciertas teorías estudios postcoloniales. Hay una propuesta de un mestizaje colonial para hablar de un proyecto de modernidad indígena. Se habla desde una urgencia política.
Estos tres factores son los que quiero pues resaltar del texto de Silvia Cusicanqui y pasemos ahora a hablar de otro texto que me gustó mucho, que es el de Beatriz Preciado, Manifiesto Contrasexual. El texto Manifiesto Contrasexual se enmarca dentro de las teorías queer, que se denominan teorías queer, desarrolladas a partir de el pensamiento de Judith Butler. Lo que encontramos en el Manifiesto Contrasexual es algo muy, muy interesante a mi forma de ver y es algo muy Foucaultiano, por decirlo así. Lo que plantea Beatriz Preciado es que vivimos en una cultura farmacopornográfica, es un término que llama bastante la atención y lo que muestra es porque la subjetividad o las subjetividades que se crean en torno a los discursos y a los saberes y disposiciones sexuales ya se han pasado de un, por decirlo, de un lado al otro. Lo que hace ella es una arqueología o muestra el cambio que se da hacia cómo ahorita las formas de subjetividad o de creación del sujeto y del sujeto sexual específicamente están dadas por los medios de comunicación y por los medios de comunicación pornográficos, por la pornografía. Esto me llamó mucho la atención, pero es muy... Otras dos cosas que me llamaron poderosamente la atención es que habla de la sexualidad y del sexo como una tecnología. Esto es algo que podemos entender desde Foucault, ¿cierto? Cuando vemos cómo hablamos de cierta instrumentalización dentro de la noción social. Es decir, que el sexo es una tecnología sociopolítica compleja. Cuando entendemos el sexo como una tecnología sociopolítica compleja, podemos entender cómo una frase muy potente que ella dice, y es que el dildo, el consolador, el mal llamado consolador, el dildo antecede al pene. Es decir, como nuestra propia construcción corporal, ¿cierto? Está supeditada en alguna medida a ciertas tecnologías biopolíticas y sociopolíticas. En este caso, la tecnología de la que estamos hablando es la sexualidad, una tecnología que se ha venido recreando y afilando, por decirlo así, en el último siglo. Entonces, esta tecnología se manifiesta en el dildo, ¿cierto? Podemos entender el dildo como una metáfora incluso de toda nuestra exacerbación sexual de las últimas épocas. Lo que muestra ella es que eh, la noción de pene, la noción, todas las nociones así sexuales entran dentro de esta tecnología biopolítica y sociopolítica y por ende nociones como el pene están subordinadas a nociones tecnológicas como la del dildo. Esta es una forma de aproximarse a las sexualidades de una filosofía Foucaultiana, me parece muy interesante y muy llamativo como ella habla de dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. La sociedad farmacopornográfica y el sexo como una tecnología biopolítica y sociopolítica compleja. Yo creo que es posible ahora pasar a hablar directamente de Michel Foucault porque estamos en el terreno de la biopolítica, que es donde nos ubica Michel Foucault. Entonces, Vigilar y Castigar, él nos habla en su capítulo de los cuerpos dóciles, cómo examina no solo un discurso, sino una institución disciplinaria como es el ejército. En este capítulo, Michel Foucault muestra cómo el militar es un ejemplo de disciplinamiento y cómo en él se puede ver la transformación que hubo en la última época en la cual se pasa de una noción de poder que destruye el cuerpo, ¿sí? Que es poder en cuanto a tiene poder sobre vida y muerte sobre el otro, sino a ciertas formas de control sobre ese cuerpo a través de la generalización de normatividades. Y estas normatividades, en estas normatividades
se dan en los estamentos disciplinarios, como el ejército, la cárcel, la escuela. Entonces es interesante ver cómo Michel Foucault muestra que los conocimientos que surgen de estas disciplinas, como la medicina, ¿cierto? No son conocimientos como inocentes y abstractos, sino que son conocimientos que se generan para dominar y para normalizar un cuerpo. A esta situación lo llama pues la biopolítica, ¿cierto? Cuando ahora ya no se habla de dominar en cuanto a que te puedo matar, sino en generar instrumentos sociopolíticos complejos para a través de la normalización generar un control y un autocontrol sobre los sujetos, es decir, formas de sujeción. Es importante y es chévere ver cómo se relaciona con el texto de Beatriz Preciado, porque es este planteamiento de tecnologías biosociales y biopolíticas que se aplica desde la teoría queer a la sexualidad en la presentación de Beatriz Preciado, algo muy interesante. Entonces vemos cómo se generan saberes a través de las disciplinas para intervenir y controlar un cuerpo. Entonces, eh, pues esta fue como una parte interesante del texto de Michel Foucault. Como dije al comienzo, esto es simplemente una pasada muy sucinta sobre todos estos textos por cuestiones de tiempo y de metodología, porque lo que me interesa es poder relacionarlo con mi investigación. Entonces, para terminar, hablemos un poquito de Derrida, del fin del libro y el comienzo de la escritura. Como sabemos, la intención de Derrida es romper la noción tradicional de escritura. Él plantea una táctica, por decirlo así, una estrategia que ahorita pues, aparece hasta en las cajas de cereales, y es la de construcción. Quiero hablar un poquito de esta noción de construcción en torno a algo que dice Silvia Kusikanki, y es que en Latinoamérica no deberíamos plantearnos la noción de deconstrucción. Eh, Esto me va a llevar al último punto, y es entretejer estos cuatro textos para hablar de lo que me nutrió, de lo que me sirve para mi proyecto de investigación. Terminemos diciendo que el fin del libro y el comienzo de la escritura nos plantea cómo las nociones epistemológicas tradicionales platónicas sufren una crisis y se están agotando a tal punto que el giro lingüístico, y esto es algo que pues es mi opinión, el giro lingüístico termina precisamente o deviene ya no solo en el que sea el lenguaje quien se trague al mundo, sino que es la escritura la que se traga al lenguaje. Entonces, para mí, esta forma en la cual la escritura de derridiana eh, es, es el todo, ¿no? No hay nada por fuera de la escritura, nos dice Derrida, es simplemente la culminación del giro lingüístico. Quería resaltar sobre eso. Para ahora sí volver a mi idea que va a entretejer todos los textos. Lo que yo quiero llamar la atención es como pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida, Silvia Kusikanski y Paul Preciado, todos son no tanto deconstructores, sino demoledores. Y quiero comenzar a usar, y voy a comenzar a usar un término de Silvia, y es el de demolición. Para mí, ¿qué, qué pretenden estos autores, tanto explícita como implícitamente, demoler el sentido común? Y es algo que no solo lo hacen, sino a lo cual nos invitan a demoler las nociones tradicionales de teoría, a demoler las nociones tradicionales de ontología y de epistemología, a ver que a nivel metodológico podemos generar muchas cosas muy, muy potentes y muy ricas. Eh, Nos llama estos cuatro autores la atención sobre el hecho de que estamos en un momento donde podemos crear y construir. O sea, donde precisamente por esa disolvencia de la posmodernidad en la cual nos encontramos, podemos generar eh, nuevas formas de aproximarnos a todo. Y yo pienso que esto es lo que más me ha ayudado y me ha servido a mí.
que a la hora de plantearme un proyecto de investigación sé que lo debo hacer desde otros lados, nuevas formas de recopilar información, nuevas formas de analizar esa información, nuevas formas de abordar el problema que quiero, que es los dispositivos de acallamiento, de silenciamiento en en las prácticas de memoria sobre el conflicto. Entonces hay una invitación a abordarlo de una manera no solo novedosa, sino eh, potente y diferente. Entonces espero les haya gustado la aproximación que hice de los 4 textos. Eso lo hice de una manera muy sucinta y simplemente para llamar la atención al hecho de que hay que demoler. Gracias y hasta luego.